¿Estás pensando si dar el siguiente gran paso con tu negocio pero no sabes cómo financiarlo? Si ir al banco, si acudir a cerveceras o casas de refrescos o si simplemente cruzar los dedos para no equivocarte. Pues quédate porque aquí te voy a contar algunos de los secretos mejor guardados. En primer lugar, ¿cómo es eso de ir al banco, pedir un préstamo y que no te lo rechacen? En segundo lugar, hablaremos también del TAE y cómo puede hacer que un préstamo barato termine siendo una trampa mortal. Y en tercer lugar hablaremos también de temas como por qué las cerveceras, algunos acuerdos con algunas cerveceras o algunos refrescos pueden llegar a inflar tus números y meterte en problemas de fluidez. Quédate porque te voy a contar todo lo que necesitas saber para tomar la mejor decisión y para proteger la rentabilidad de tu negocio. ¡Vamos allá! Como seguro que ya sabes, existen tres formas principales de financiarte en hostelería. La primera es el banco, es la más común, es la más conocida y una de las más habituales. La segunda son las financieras rápidas, que desde luego no te las recomiendo porque pueden llevar intereses altísimos. Sí que es verdad que es mucho más fácil conseguir un préstamo por ese medio. En tercer lugar serían las casas de refrescos y las cerveceras. Esta opción también es muy habitual, pero ojo, cuidado, no adquieras algunos compromisos que no puedas llevar a cabo en el futuro. Así que vamos a analizar una por una para saber cuál es la que mejor puede ir en este caso para tu negocio. Primero hablemos del banco. Es una opción clásica y de las más conocidas, como ya hemos dicho antes, pero es verdad que debemos entender bien cómo funciona hoy en día. Y es que hace años todo dependía mucho de cómo le presentabas tu caso al director de la sucursal. Si conectabas bien con él o con ella, podías negociar mejores condiciones. Pero eso ahora mismo ya no es así, sino que las decisiones más importantes pasan automáticamente al departamento de riesgos. En muchas ocasiones, cuando solicitas un préstamo, tu caso pasa por un sistema de scoring que evalúa automáticamente tu historial crediticio, si has tenido problemas de pago, la estabilidad y los ingresos que tiene tu negocio, el importe, la cantidad del préstamo que estás solicitando, pues por ejemplo, cantidades más altas es más fácil que pasen por el departamento de riesgos. Y otra cosa muy curiosa, pero al final muy evidente, que es el índice de morosidad que hay en ese momento en el mercado. Y es que si en ese momento está habiendo muchos problemas de impagos, pues los bancos se ponen más estrictos. ¿Qué te van a pedir? Pues esto puede depender muchísimo. Incluso varía si eres autónomo o si estás constituido como una sociedad, pero en fin, pues te van a pedir que estés al corriente de pago en Seguridad Social y en Hacienda, que tengas avales o que los socios actúen como avalistas de la sociedad. Te van a pedir también ver las cuentas anuales de la sociedad, o en el caso de los autónomos, pues las declaraciones trimestrales de los impuestos, incluso un plan de negocio. En fin, te pueden pedir muchas cosas y tienes que estar preparado. Otra opción que puedes valorar estando ahí mismo en el banco es la opción de la línea de crédito. Es verdad que igual esta opción no te vale según el dinero de financiación que tú pretendieses pedir, pero bueno, yo te la cuento por si acaso para que la tengas en consideración y la puedes utilizar si de verdad te conviene. Esta opción puede venirte bien si, por ejemplo, no quieres estar pagando una serie de cuotas fijas a lo largo del año, o si también, por ejemplo, lo único que te estás buscando cubrir son unos picos de gasto que vas a tener a lo largo de ese periodo. No lo sé. Esto funciona de una manera muy sencilla y es que tú pides una cantidad de línea de crédito, el banco pongamos que te la concede, que te ha concedido 10.000 euros de línea de crédito, y entonces tú vas a tener tu cuenta y luego una cuenta que es la línea de crédito. Simplemente vas a pagar por los intereses del dinero que tú utilices, del que dispongas. Pongamos que solo necesitas utilizar 2.000. Bueno, pues utilizas 2.000, luego los tendrás que reponer en un plazo de tiempo que el banco estipulará correcto. Y tú vas a pagar intereses, solo sobre ese dinero del que dispongas y el tiempo del que dispongas. Otra opción son las financieras rápidas, pero sí que es verdad que aunque no ponen muchos inconvenientes y te dan el dinero muy rápido, enseguida tienes esa fluidez económica, la verdad es que los intereses habitualmente son muy altos. Por ejemplo, pongamos que tú pides un préstamo de 6.000 euros y que lo adquieres con un 20% TAE. Vas a terminar devolviendo 12.000 euros, es decir, vas a terminar pagando el doble de lo que pediste. Mi consejo es que las utilices cuando realmente te veas en una emergencia y que las utilices con plazos muy cortos, porque si no vas a ahogar la rentabilidad de tu negocio. Y por último vamos a hablar de las cerveceras y de las casas de refrescos. Como seguro que tú ahora mismo tienes varias opciones dentro de la cabeza, varias novias, ¿no? Esta opción está bien también porque al final
la devolución de ese préstamo no sale de la rentabilidad de tu negocio, sino del margen de explotación de lo que tú estás vendiendo. Pero hay algunas cosas que sí que tienes que tener en cuenta. La primera, evidente y legítima, es el compromiso de exclusividad. Es decir, que durante esos años de devolución de ese préstamo tú solo podrás vender las marcas de esa casa, y es normal, pero eso también es verdad que va a limitar tu capacidad de negociar con otros proveedores. La segunda es el aval bancario, y es que muchas veces las cerveceras, las casas de refrescos en definitiva, van a pedirte que tengas un aval bancario. Y esto puede complicarte un poquito las cosas y puede retrasarlas, simplemente que lo tengas en cuenta. Y la tercera son algunas cláusulas que pueden ser peligrosas, como por ejemplo la de aval a primer requerimiento, que significa que ante algún problema o alguna situación la cervecera puede pedirle a tu banco que ejecute esta cláusula de aval a primer requerimiento y tengas que devolver todo el dinero de golpe. Es verdad que esta cláusula debe ser muy vieja, y yo no he visto ni me han contado ningún caso en el cual se haya ejecutado esta cláusula, pero bueno, en definitiva, que si te la encuentras en el contrato sepas lo que es. La cuarta es lo que yo llamo la facturación ficticia, y es que habrá veces que la manera que te propongan para prestarte ese dinero, pongamos esos 10.000 euros otra vez, es que tú emitas una factura por valor de 10.000 euros, tú a ellos, de manera que eso va a quedar reflejado como si fuese una venta tuya de caja, como si ese día hubieras facturado 10.000 euros. Entonces eso va a repercutirte en cierto modo en tu fiscalidad. Háblalo con tu gestor y asesórate bien para saber si realmente quieres llevar a cabo ese modo de financiación, porque es verdad que tiene sus inconvenientes. Ten en cuenta también que durante ese tiempo los precios van a estar inflados. ¿Qué quiere decir? Pues que el producto te va a costar más dinero para devolver ese préstamo y que vas a tener menos margen de beneficio. Y por supuesto, ten también en la cabeza que son contratos largos de unos 5, 10, 15 años, depende del importe que vayas a pedir, y que esto va a dejarte poca flexibilidad durante ese tiempo. Lo prometido es deuda, así que vamos a hablar muy brevemente sobre el concepto del TAE para que no te sientas tan perdido. Los factores que influyen en el TAE de un préstamo son las comisiones, los intereses y el tiempo que tardas en devolver ese préstamo. Así que si vas a comparar préstamos, es mejor que lo hagas con esas mismas condiciones, si no, no va a ser algo equiparable. Por ejemplo, si pides 6.000 euros con un TAE del 7% a devolver en 5 años, vas a terminar pagando 7.100 euros. Pero sin embargo, si el TAE es del 20%, vas a terminar pagando 12.000 euros, el doble de lo que pediste. Así que es muy importante que no te fijes simplemente en la cuota mensual que vas a pagar, sino en cuánto vas a terminar pagando en definitiva al final de ese préstamo. Y para eso te sirve el TAE. Entonces, ¿cómo decidir qué opción elegir? Pues compara siempre las opciones de financiación con las mismas condiciones de importe, plazo y TAE. En segundo lugar, controla muy bien tu flujo de caja para saber si puedes asumir esas opciones de financiación. Y en tercer lugar, nunca tomes decisiones apresuradas, porque puedes comprometer la rentabilidad de tu negocio durante años. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender mejor el panorama de financiación para un restaurante. Si tienes dudas o necesitas algún consejo, escríbemelo en comentarios y no olvides suscribirte a mi canal, que me ayudará un montón a seguir creando contenido. Que tengáis un excelente servicio.